Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga hoy en esta tarde. Qué bueno que se decidió venir hoy. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y vamos a abrir nuestras Biblias. Déjame aquí. En el Salmo número 68, vamos a buscar el Salmo 68, versículo 1. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí. ¿Ya lo tiene? Dice: levántese Dios, ¿verdad? Dice al músico principal, Salmo de David. Ese es un cántico que David compuso y se lo pasó al músico principal para que le pusiera música, ¿verdad? Pero dice aquí: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Cuántos hoy en esta tarde vienen gozosos, vienen alegres, contentos, que puedan saltar de alegría delante del Señor? Y dice el versículo 4: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar a que cabalga sobre los cielos, porque Jah es su nombre. Alegraos delante de Él. ¿Cuántos vienen alegres hoy en esta tarde entonces? Que puedan darle un fuerte aplauso al Señor, con fuertes júbilo. Y gocémonos, mis hermanos, delante de la presencia del Señor. Y vamos a cantarle, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile a Él: cantad a Dios, cantemos a su nombre, exaltad, alegraos delante de Él. Cantad a Dios, Jehová es su nombre. Exaltad, Él cabalga sobre los cielos. Mas los justos, dilo, mas los justos en ti se alegrarán, se gozarán y de alegría saltarán. Levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Los lanzarás como es lanzado el humo, como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Amén. Vamos a cantar una vez más todos juntos. Dile: cantad a Dios, cantad a Dios, cantemos a su nombre, exaltad, alegraos delante de Él. Cantad a Dios, Jehová es su nombre. Exaltad, Él cabalga sobre los cielos. Cantad a Dios, cantemos a su nombre. Exaltad, alegraos delante de Él. Cantad a Dios, Jehová es su nombre. Exaltad, Él cabalga sobre los cielos. Mas los justos, dilo, mas los justos en ti se alegrarán, se gozarán y de alegría saltarán. Levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Los lanzarás
como es lanzado el humo, como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Voces, levántate, Dios. Sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia. Los que te aborrecen los lanzarás como es lanzado el humo, como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Levántate, Dios. Sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia. Los que te aborrecen los lanzarás como es lanzado el humo, como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Amén. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor. Y tú te levantas como poderoso gigante y tus enemigos huyen delante de ti. Amén. Te alabamos a ti, Jesús, porque tú, Señor, nos has llamado como sacerdotes, nos has constituido para exaltarte a ti, para anunciar las virtudes, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile a Él. Como sacerdote yo entraré a tu presencia para adorar. Es tu palabra mi autoridad y solo en ella yo confiaré, Señor. Como sacerdote yo entraré a tu presencia para adorar. Es su palabra mi autoridad y solo en ella yo confiaré, Señor. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sí, Señor, Él nos ha llamado a su luz admirable, amén, para que anunciemos sus virtudes. Vamos a cantar. Veo tu trono, dile. Veo tu trono en resplandor, solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Veo tu trono en resplandor, solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Dilo. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Una vez más, como sacerdote, dilo. Como sacerdote yo entraré a tu presencia para adorar. Es tu palabra mi autoridad y solo en ella yo confiaré, Señor. Veo tu trono, dilo. Veo tu trono en resplandor. Solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Sacerdotes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Voces, dilo. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh sí, Señor. De aquel que nos llamó a su luz. Oh sí, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste a tu luz admirable. Tú eres nuestra roca, Señor, la roca inamovible, la roca de nuestra salvación. Aleluya. Tú eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Tú eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti, dilo. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando, caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Amén. Tú eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá
de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Tú eres mi roca, tú eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía, dilo, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando, caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Aleluya. Una vez más dile, tú eres mi roca, eres mi fuerza, solo en ti, Señor, firme estaré, nada me moverá de tu presencia, en ti edificaré mi vida entera. Aquel que confía en ti, dilo, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Voces, dilo, aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Todos. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando, caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Caminando, caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Amén. Sí, Señor, nosotros confiamos en ti y confiaremos siempre y para siempre. Te adoramos a ti, Señor. Ese aplauso más fuerte al que vive. Te adoramos a ti, Señor, porque tú eres nuestra roca, tú eres mi libertador, y yo a ti te adoro. Levanto a ti mi voz para adorarte, para exaltarte. La roca de mi salvación eres tú. Contigo no me faltará nada más. Tú eres mi porción, mi todo. Te adoro a ti, mi Jesús. Adórale a Él, mi Jesús.
Levanto a ti mis manos, levanto a ti mi voz para adorarte a ti, mi Jesús. Levanto a ti mis manos, levanto a ti mi voz, quiero adorarte a ti, mi Jesús, mi Señor, mi roca, mi torre fuerte eres tú, Jesús. Quiero adorarte por siempre. Vamos a adorarle al Señor, porque lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos, es solamente un ensayo para lo que haremos eternamente en el cielo. Dice su palabra que adoraremos día y noche, sin parar, sin cesar, con nuestra voz levantada, y diremos que Él es santo, 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 eres tú, Jehová de los ejércitos, eres tú, príncipe de paz, santo, 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 eres tú, mi torre fuerte, mi torre fuerte, eres tú. Oh sí, Señor, te adoramos a ti. En espíritu y en verdad te adoramos y te proclamamos, porque tú eres mi Señor. Jesús, te adoramos solamente a ti. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, con el corazón, porque tú eres, Señor, quien perdona nuestra maldad. Tú eres quien borra nuestras rebeliones, Señor. Porque si tú nos pagaras conforme, Señor, a nuestras iniquidades, ciertamente ya hubiésemos perecido. Pero por tu amor y tu misericordia, Señor, hoy tú aquí estamos, nos tienes, nos has sostenido y nos tienes aquí para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias, Jesús. Puedes levantar tus manos y decirle gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por perdonar mis pecados. Gracias, mi Señor. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies, dile, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Una vez más, dile, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies, dile, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte, Señor, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor,
por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Sí, Señor. Vamos a cantar una vez más. Dile a Él, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Y esa era la historia de nuestra vida, mis hermanos. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro, dile a Él. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Levanta tus manos a Él y dile gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile a Él suavemente: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Todo lo que soy, dile a Él. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, has perdonado, Señor, lo que era y lo que fui. Oh, gracias, gracias, mi Señor. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso a Él? Gracias, Señor, gracias, mi Señor, por tu amor y tu misericordia en mí. Gracias, muchas gracias. Oh, sí, Señor, te alabamos a ti, Jesús. Ofrécele otro aplauso a Él de gratitud por lo que Él ha hecho en tu vida. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Él es bueno, Él es misericordioso,
y Él nos ha perdonado y ha lavado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cuántos les damos gracias a Dios que Él perdonó nuestros pecados? Porque uno peca todos los días. Yo pequé hoy, yo creo junto con todos ustedes, ¿ah? Pero Dios siempre es bueno para perdonarnos. Quiero saludarles a todos, saludar a los que los miran por las redes sociales. Bienvenidos a Casa de Oración Southgate. Estamos contentos que se conectan con nosotros. También quiero darle la bienvenida a alguien nuevo. Si ha llegado alguien nuevo en esta noche, creo que no ha llegado nadie nuevo, yo creo que todos son de casa. Bienvenidos una vez más. Quisiera orar por las necesidades. Tengo una necesidad aquí. Para las personas que quieren que se oren por una necesidad, hay unos papelitos allá atrás que se pueden llenar y los pueden darle al ujier Pedro, y él los entrega a la persona que va a dar los anuncios, y se pueden orar por las peticiones. Vamos a orar por Rosa, la hermana Rosa. Ella tenía de salir y pidió oración para que Dios la traiga con bien de regreso con su hija. También vamos a orar por el pastor Abelardo Satarín, de Casa de Oración en Arizona, en la ciudad de Mesa. Por favor, si se pueden poner de pie y vamos a orar. No hay nadie que tenga una necesidad, no puede levantar su mano. Hay una hermana que levantó su mano ahí. Los que están alrededor de ella pueden extender su mano con ella y podemos orar por ella. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Señor, y mereces toda alabanza, Padre. Te pedimos, Señor, por las necesidades, Señor, de esta casa, Señor, y de las diferentes áreas alrededor del mundo, Señor. Pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. A nuestra hermana Rosa, Señor, te pedimos que tú la traigas con bien, Señor, a donde tuvo de ir, que tú la regreses con bien, que ella pueda regresar y pronto estar aquí, Señor, y darte honra a ti, Padre, porque ella pudo llegar bien. De igual manera pedimos por el pastor Abelardo, Señor, de Arizona, que tú lo fortalezcas, Señor, que tú lo guardes, que lo protejas, que lo ayudes, lo bendigas, Señor, y que cada día él pueda escuchar tu voz, Señor, y poder guiar a la congregación que le has dado, Padre. Ayúdale, Señor, en sus debilidades, Señor. Ayúdale, Señor, en su mente, Señor. Ayúdale en su corazón. Ayúdale, Señor, con su familia, Padre. Te pedimos también por la hermana que levantó su mano, Señor, que tú, cualquiera sea la necesidad, que tú la contestes, Padre, conforme a tu voluntad, y que tú puedas ayudarle, Señor, le puedas traer paz, le puedas traer fortaleza, Señor, y que pronto, Señor, tú le respondas conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. Voy a pedirle a los ujieres que pasen para recoger los diezmos y las ofrendas. Ponga su ofrenda en su mano y vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos da para ofrendar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres digno y bueno, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, las ofrendas que se van a dar en esta noche, los diezmos, que tú las multipliques, Señor. El esfuerzo de cada hermano que da, Señor, que tú le has dado, Señor, que tú le multipliques y le des más, Señor, que le des fuerza, Señor, que le ayudes en su trabajo, que le ayudes en su necesidad, Señor. Al hermano que no tiene trabajo, Señor, que tú le suplas, Padre, y que le des la habilidad, Padre, para trabajar y hacerlo bien para ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de poder ofrendarte, Señor. Amén. Los anuncios.
Los miércoles tenemos servicio de oración a las 7 de la noche. A los que tienen peticiones, yo creo ese es un buen momento para que venga y pida por su petición y se puede orar más en detalle, más con todos los que vienen aquí a orar por las peticiones. Están todos invitados. Los viernes tenemos servicio general a las 7:30. Los domingos también servicio general a las 10:30. Tengo dos noticias que les quiero dar. El campamento de los jóvenes, el septiembre 17 y 19 de septiembre. Dos noticias que les quiero dar. Para todos nosotros que traemos botellas de aguas o agarran una botella de agua allá atrás, les pedimos con todo el amor que por favor cuando se termine el servicio que todos podemos llevarnos nuestra botella de agua. Los sugieres cuando pasan, ya se ha terminado el servicio, yo creo que ven muchas botellas a medias llenas o se están dejando. Yo sé que a veces se puede olvidar y yo creo unos que tienen niños las dejan, pero si por favor pueden con todo el amor, si se la pueden recoger y tirar en la basura o llevársela. También la otra noticia es con los celulares. Si todos los que traemos celular, si antes de entrar a la iglesia, si podemos ponerlo en vibrador o en silencio o en mute o apagarlo, para que no haya distracción cuando está la alabanza o está el pastor predicando. Yo sé que a veces puede distraer a un hermano o al pastor, le pedimos con todo el cariño, con todo el amor, si pueden apagar sus celulares o ponerlos en vibrador. Sabemos que pasan cosas y a veces puede sonar el teléfono porque se nos olvida. Yo ha sido uno de ellos. También yo creo que esos son todos los anuncios por hoy. Los niños van a pasar a su clase y les pido que todos abran su corazón y que escuchen la palabra y el pastor con ustedes. Me pongo mi saco porque tengo frío. No es cierto. Muy bien. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Muy bien. Pues vamos entonces a darle gracias a Dios por su palabra. Acomodo nada más poquito esto, que me dieron un tip por ahí que ahí está. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestra serie que venimos enseñando todos los viernes a viernes. ¿Se acuerda cómo se llama la serie? Discípulos de verdad, ¿sí? Discípulos de verdad se llama la serie y ya vamos por el tema número 6, mis hermanos. Tema número 6 que le titulé Permanecer en la vid. Permanecer en la vid. El texto base que hoy vamos a estudiar en esta noche, mis hermanos, es el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 1 al 8. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 1 al 8. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a leer. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Ok, va. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven
mucho fruto y sean así mis discípulos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra, tu presencia que está entre nosotros. Nos hemos glorificado, nos hemos gozado, Señor, en tu presencia. Pero hoy, Señor, abrimos nuestro corazón, preparamos nuestra mente, nuestros oídos para recibir tu palabra que es viva, es eficaz, tu palabra que es luz a nuestros pies, es lámpara, es lumbrera a nuestro camino, porque tú iluminas, Señor, en nuestro andar. Tú siempre iluminas nuestra oscuridad y la oscuridad con tu luz, las tinieblas son disipadas. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, el verdadero discípulo de Jesucristo reconoce a Jesús como su fuente de vida, ¿sí o no? Es su fuente de vida espiritual de donde se alimenta. El cristiano nacido de nuevo que se ha arrepentido genuinamente reconoce que tiene una dependencia total de Dios, ¿sí o no? No puede depender de él mismo. Nosotros no podemos depender de nosotros mismos, de lo que nosotros de nuestro intelecto, de lo que nosotros sabemos. No podemos depender de nosotros mismos ni de nadie más, ¿sí? Solamente dependemos de Cristo. Amén. Es decir, que el alimento espiritual que un verdadero discípulo necesita, mis hermanos, es la palabra de Dios y no hay más. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero discípulo, mis hermanos, que depende de Dios, no necesita ni la psicología, ¿verdad que no? No necesita ni los pensamientos del mundo, ni las enseñanzas motivacionales. No necesita nada de esto para alimentar su espíritu. ¿Cuántos dicen que no? No lo necesitamos. El verdadero alimento del nacido de nuevo, del cristiano en el cristiano, ¿cuál es? ¿Qué cree que es? El verdadero alimento es la palabra de Dios, ¿sí? Jesús lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Estamos en eso? Es decir, el alimento físico, ¿verdad? Pero el alimento espiritual, mis hermanos, solo lo encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Así como yo voy al supermercado, ahí va de repente el Super A, es el que más me queda cerca, ¿verdad? Voy al Super A, yo compro ahí el pan, ¿verdad? Entonces ahí lo encontramos, ¿verdad? El pan en el súper, pero en la Biblia, mis hermanos, ese va a ser nuestro súper, ¿verdad? En la Biblia encontramos el pan que es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a estudiar entonces el pasaje acerca de la vid verdadera. Es como una parábola que tiene unas expresiones simbólicas y que expresan o que hacen referencia acerca de Cristo, pero también acerca de nosotros. Y lo vamos a estudiar, mis hermanos. ¿Ya lo tiene ahí en Juan 15:1? Muy bien, vamos a leer, vamos a estudiarlo. Dice Juan 15:1: yo soy la vid verdadera. Y surgen preguntas, ¿no? Cuando usted escucha esta frase, yo soy la vid verdadera, surgen preguntas, mis hermanos, como ¿por qué Jesús usó esta metáfora, verdad? De una vid. ¿Por qué Jesús usaría esta metáfora? ¿Por qué tuvo que ser una vid y no un olivo? ¿Por qué tuvo que ser una vid y no un manzano? ¿Por qué se comparó Jesús, verdad, con la vid? Porque solamente Jesús se compara con la vid, no se compara con ni un otro fruto, ¿verdad? Por lo tanto, estudiaremos entonces, mis hermanos, acerca de esta planta, de la vid, de esta enredadera. ¿Sí sabía que la vid es una enredadera, verdad? ¿Sí sabía? El nombre vid, mis hermanos, esta palabra vid, significa conocimiento. La palabra vid significa conocimiento. Y esto es muy interesante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús se comparó con la vid, que significa conocimiento. ¿Por qué? Mire, vaya por favor, deje un apartado ahí y vaya por favor a Colosenses capítulo 2, verso 2, y vamos a responder esta pregunta. Colosenses 2, 2. ¿Ya dejó su apartado ahí?
Colosenses 2:2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta que alcanzar todas las riquezas del ¿qué? Pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto significa, mis hermanos, que Cristo, como Hijo de Dios, nos vino a dar a conocer al Padre, y todo lo que Él dijo fueron palabras de vida eterna, ¿sí o no? Que nos hicieron nacer de nuevo y nos han hecho conocer al Padre. Pero todavía tenemos, mis hermanos, que extendernos hacia un conocimiento mayor, a un conocimiento más pleno, para que podamos comprender la anchura, la profundidad del amor de Cristo, pero también su voluntad. Amén. Así que, mis hermanos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque eso es lo que dice estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, mis hermanos, yo soy la vid, nos cobra entonces ya mucho sentido, ¿verdad? Porque, ¿qué significa la vid? Ya lo vimos. ¿Qué significa la vid, mis hermanos? Conocimiento, ¿verdad? Así que en Cristo, mis hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, vamos a estudiar un poco acerca de este fruto de la vid. Una de las características, mis hermanos, de la vid es una planta que es muy longeva. Yo estuve investigando, el otro día estaba ahí sentado en el comedor, estaba en la mesa del comedor estudiando, y estaba con mi hijo, ¿verdad? Y le digo, oh, ¿ya viste? Mira, la vid dura, hay plantas que duran 50 años regularmente, pero hay algunas que llegan a durar hasta un siglo. Una planta, mis hermanos, una enredadera. Dicen que entre más viejas estén, dan menos fruto, pero dicen que su fruto es de mayor calidad. Entre más vieja está esta planta, fíjese, qué tremendo, ¿no? Entonces, una vid es longeva, es decir, puede vivir hasta 100 años, mis hermanos. Y no hay una enredadera, no hay ninguna planta que viva tantos años, ¿verdad que no? Solamente la vid. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la eternidad de Cristo, mis hermanos. Nos habla de la vida eterna que Él nos da, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide la eternidad? Yo le preguntaría a usted. ¿Cuánto mide la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad? No se puede medir, ¿verdad que no? Porque es eternidad, es eterna, no se puede medir. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida entonces que Dios nos da? ¿Cómo es la vida que Jesús nos da? ¿Cómo es, mis hermanos? ¿Cómo? Eterna, así es. Eterna y no se puede medir. Amén. Mire, deje un apartado, todavía lo tiene apartado ahí. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11. Y aquí el apóstol Juan nos dijo lo siguiente. Vamos a ir rápidamente. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 5, 11. ¿Lo tiene? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Qué nos dio Dios? Digan todos, vida eterna. A ver, digan todos, vida eterna. Eso es lo que nos dio Dios. Ahora, ¿qué entiende usted por vida eterna? ¿Qué entiende? Muchos creen que la salvación depende de ellos, ¿sí? Que deben de cuidarla para no perderla. Pero no es así, mis hermanos. Nuestra vida eterna no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Sino del poder que Él tiene, mis hermanos, para permanecer en esa dádiva que Él nos dio, que es vida eterna. Amén. Espero haberme explicado, ¿sí? La salvación no se pierde, mis hermanos. Amén. Y continúa diciendo el
El versículo 11 continúa diciendo, y esta vida, ¿verdad? Porque estábamos leyendo que Dios ha dado vida eterna, y dice, y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Está en su Hijo. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mire, otra característica de la vid, mis hermanos, de esta planta, otra característica. Resulta que el tronco de la vid es una madera que no sirve para hacer nada, ni para hacer muebles, ni para hacer utensilios, ¿verdad? No se puede hacer nada con este tronco, porque el tronco de esta planta es un tronco retorcido. ¿Sí los ha visto por ahí en California? Hay mucho viñedo. ¿Sí los ha visto cómo están? Es un tronco deforme, mis hermanos, porque es una guía, es una enredadera. Y además, mis hermanos, la madera del tronco de la vid es una madera blanda. Es una madera con la cual no se puede trabajar, ¿verdad? El artesano no podría trabajar en ella por la condición, por el tipo de madera que es. Y aparte de eso, mis hermanos, esta madera es quebradiza, ¿sí? Es muy endeble, es muy débil. Por lo tanto, la madera de la vid no sirve para absolutamente nada. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué Jesús se comparó con la vid si el tronco no sirve para nada? ¿Por qué Él dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Por qué Él diría esto? Mire, la única función del tronco de una vid es la de transmitir la savia, que es el alimento que da a las ramas, ¿verdad? El tronco transmite la vida, la savia que llega a las ramas, y a su vez estas ramas producen los frutos, ¿verdad que sí? Que son los racimos de las uvas. Asimismo Jesús, mis hermanos, la única función vital, la única razón por la cual Jesús vino a esta tierra es para darle vida eterna a los que crean en Él. Esa es la función de Jesucristo. Escuche bien, mi hermano, el Señor Jesús no vino a morir en la cruz para hacerte rico. No vino el Señor Jesús a morir en la cruz para hacerte famoso. No vino a eso el Señor. Ni para sacar el campeón que llevas dentro de ti. Ni para que tú tengas una autoestima maravillosa, ¿verdad? De ti mismo y decir, qué bueno soy. No, si yo me voy a levantar el ánimo. El Señor Jesús no vino para eso, mis hermanos. Cualquier otra enseñanza que se use a Jesús, cualquier predicador que use a Jesús con otros propósitos que no sean el producir vida eterna, no es el Jesús de la Biblia, mis hermanos. Si usan a Jesús con otros propósitos que no sea dar vida eterna, es otro Jesús totalmente, y no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuántos recuerdan la respuesta que Pedro le dio a Jesús a la pregunta que él hizo? Porque muchos de sus discípulos, mis hermanos de Jesús, se fueron, dejaron a Jesús por el mensaje que les confrontaba. Dijeron, dura es esa palabra, ¿lo recuerdan? ¿Qué dura es esa palabra? Entonces Jesús mira a los 12 y les dice, y les hace esa pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Les dijo Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro, mis hermanos? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras motivadoras. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras filosóficas? ¿Eso le dijo el Señor? ¿Eso le dijo Pedro a Jesús? No, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras que alimentan el espíritu que es eterno de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cualquier otro mensaje o uso de Cristo y su palabra que no sea dar vida eterna, es otro Jesús diferente al de la Biblia. Toda la doctrina cristiana, mis hermanos, debe de estar encaminada a la piedad. Y esto lo dijo Pablo a Timoteo, que la doctrina debe de ser encaminada hacia la piedad. Ahora yo le pregunto, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad?
Mire, piedad es la devoción a Dios. Eso es piedad, la devoción a Dios, la que te guía a encontrarte con Él, a conocerlo más y no las cosas de este mundo. Eso es la piedad, mis hermanos. Una vez un cierto pastor de una congregación dijo a su congregación, les dijo, bienaventurados los que anhelan bienes materiales. Según él estaba enseñando las bienaventuranzas. Y dicen los que estaban ahí que estaban buscando, ¿dónde sacó ese versículo? Bienaventurados los que anhelan bienes materiales. Imagínense qué tremendo, ¿no? Qué barbaridad. Y la gente, mis hermanos, está expuesta a este tipo de cosas, a este tipo de enseñanza. Y fíjese, hoy en día existen a la venta 2 Biblias. No les recomiendo que las compre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Una se llama la Biblia de la prosperidad, ¿sí? En donde le dirán cómo hacerse rico. Así se llama esa Biblia. Esa todavía está en inglés. Para los que todavía no saben inglés o los que quieren leerla, ni más no le aconsejo. Y salió otra que se llama la Biblia positiva. Mire, yo no sabía que había Biblia negativa, ¿verdad? Pero salió otra y esa ya tiene años en el mercado y ahora ya está en español. La Biblia positiva, la Biblia de las frases más inspiradoras para todos los días. Así dice cuando tú vas y ves ahí y dice ahí toda la, ¿cómo se dice? La introducción de la Biblia. Te dice las frases más inspiradoras para todos los días. Motivación, inspiración, éxito, pensamiento positivo. Y esta última, como le dije, ya está en español, por si a alguien le interesa. Créalo, ¿verdad? Dicen ahí hay comentarios de hombres que creen en este tipo de doctrina, ¿verdad? Y luego le dicen a la gente, créalo, decrételo, confiéselo y recíbalo y disfrútelo. Pero lo que no le dicen es que se va a ir al infierno por andar haciendo eso. Eso no le dicen, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos que la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios? Y hay de aquel que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le diga malo. Nadie dijo amén. Pero bueno, volvamos al estudio de la vid, mis hermanos. La savia que fluye del tronco, que alimenta las ramas, es una metáfora, mis hermanos, de la palabra de Dios que fluye de Jesús y que alimenta las ramas, ¿sí? ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son las ramas? Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, aunque algunos parecen ranas, ¿verdad? Pero somos las ramas. Entonces la única razón por la que vino Jesús, mis hermanos, y se comparó con la vid, es la de dar vida y vida eterna. Amén. Así pues, como el tronco de la vid no fluye otra cosa más que savia, que es la que alimenta, así también de Jesús, ¿verdad? No puede fluir otra cosa, mis hermanos, que no sea la palabra de Dios que nos alimenta. Porque la palabra de Dios es la que nos alimenta, mis hermanos. Usted no puede esperar otra cosa de Jesús cuando usted viene a la congregación. Cuando lee la Biblia, cuando ora, usted no puede esperar otra cosa, mi hermano, más que las palabras de Dios. Ahora, Dios hizo una comparación muy extraordinaria, mis hermanos, acerca de los pensamientos del hombre y sus pensamientos. Acerca de los caminos del hombre y sus caminos. Vaya por favor a Isaías 55:8. Si es rápido, vaya, si no yo aquí se lo leo. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, mis hermanos, nuestros pensamientos son terrenales. Nuestros pensamientos son
terrenales. Y los pensamientos de aquellos que solamente embarran, aunque sea un versículo, dos, vamos a darle oportunidad. De aquellos que se suben en los púlpitos, que enseñan la palabra, nomás dando dos versículos, y son pensamientos terrenales. Por eso sus mensajes son enfocados en cosas terrenales, mis hermanos, porque estas personas son terrenales. Pero el verdadero cristiano, mis hermanos, mira hacia arriba, donde está Cristo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios, no mirando las cosas que se ven. Nosotros miramos hacia arriba y no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, mis hermanos, son temporales. ¿Cuántos dicen amén? Pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es nuestra fuente. Amén. Yo no puedo, mis hermanos, ni esperaría recibir ningún consejo de ningún hombre terrenal. Yo solo debo de acudir a la fuente que es la vid, porque yo soy una rama. Si usted quiere recibir un consejo, mi hermano, antes de ir con el pastor, antes de ir con algún líder, usted lo primero que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a la palabra de Dios, porque ahí está el consejo. ¿Sí o no? La palabra más segura la tenemos aquí, la palabra profética más segura está aquí. Antes de ir con un líder, con un pastor, con un maestro, un profeta, lo primero que tiene que hacer es ir a la palabra de Dios, es buscar a Dios, y Dios le va a contestar a su pregunta. ¿Sí o no? Debemos de acudir, mis hermanos, a la fuente que es la vid, porque nosotros somos las ramas y Él es el tronco. Amén. Isaías 5, por favor, ahí vaya buscando a Isaías 5. Y veremos aquí en Isaías 5 una historia interesante de cómo Dios comparaba aquí la vid con Israel. ¿Sí? Esta es una analogía, mis hermanos, pero si observamos, una vid se compone, ¿de qué se compone una vid, mis hermanos? Una vid tiene ramas, ¿verdad? Tiene raíz, primeramente tiene raíz, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas y tiene fruto. De eso se compone una vid. ¿Estamos? Ahora, la vid, que en este caso representa a Israel, estaba plantada, pero en el terreno que es Dios, de donde fluye todo, mis hermanos. ¿Sí? Y aquí la analogía o la metáfora cambia un poco. Vea ahí en Isaías 5, verso 1. Dice ahí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Fíjense qué tremendo, ¿no? Aquí le está cantando el Señor a su pueblo. El Señor le está cantando a sus hijos. Le está cantando a su viña. Qué tremendo, ¿no? Dice, dice: el cantar de mi amado a su viña. Y tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas, ¿qué? Silvestres. Fíjese, note aquí algo, mis hermanos. Hay que notar aquí algo. Se está hablando de dos tipos de uvas, ¿verdad? En esto podemos asegurar que está hablando de los frutos que vienen de Dios, mis hermanos, de la naturaleza de Dios y también de los frutos de la carne. ¿Sí? Podemos también de una manera simbólica decir, mis hermanos, que está hablando de los verdaderos creyentes en Dios y de los falsos, ¿verdad? Que creen que son vid, pero sus frutos son uvas silvestres. De esto está hablando aquí. Y resulta que las uvas silvestres, mis hermanos, eran unas uvas venenosas. Eran tan agrias estas uvas, mis hermanos, que cuando las comían, las personas se intoxicaban por el veneno. ¿Sí? La gente en ese tiempo no podía distinguir qué tipo de uva era esa. Cuando la comían, se envenenaba.
Versículo 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Es decir, ¿quién es el corrupto? Está diciendo el Señor. ¿Quién es el que se pervirtió? ¿Quién es el que se pervirtió? Dice el Señor. ¿Quién es el que se torció? Eso es lo que dice ahí en este versículo 3. Versículo 4 dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? Lo leo una vez más, dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Dice ahí, ¿qué más, verdad? O sea, ¿qué más queremos, mis hermanos? ¿Qué más queremos si Cristo ya murió por nosotros? ¿Qué más necesitamos? Si Cristo ya murió por nosotros, ¿qué más podemos desear, mis hermanos? ¿Qué? Aquel que no crea en el sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificio, mis hermanos, por los pecados. Si no cree en el único sacrificio que nos acerca al Padre a través de su sangre, no hay otro sacrificio ya, mis hermanos. No hay otro sacrificio. Y continúa diciendo este versículo 4: como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Si usted siembra, mis hermanos, en un huerto, usted siembra naranjos, ¿qué es lo que usted espera recibir? ¿Qué es lo que usted espera cosechar? Naranjas. Si usted siembra manzanos, ¿qué es lo que usted espera cosechar? Manzanas. Entonces el Señor, mis hermanos, sembró la semilla de la vid eterna, que es su Hijo Jesús, y nos trajo la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué espera el Señor recoger? ¿Qué espera recoger Él? Gente donde Él deposite la vida eterna como un don, como un regalo. Por eso se nos manda predicar el Evangelio, mis hermanos. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo: vayan por todas las naciones, enseñándoles la psicología de Sigmund Freud. Eso dijo Jesucristo. Vayan por todas las naciones, enseñándoles las filosofías de este mundo. ¿Eso dijo Jesucristo? No. Él dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Eso es lo que dijo Jesucristo. Porque Él es la vid verdadera, mis hermanos. Porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Cualquier otro mensaje, mis hermanos, que se aleje de la esencia del Evangelio, son uvas silvestres. Son uvas silvestres. Versículo 5 dice de Isaías 55:5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Fíjense, el Señor está diciendo: yo le voy a hacer a mi viña, porque yo lo planté, porque yo estoy esperando un fruto. Fíjense, dice: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Eso es lo que dice el Señor. Y aquí está hablando, mis hermanos, de aquellos que dicen: somos pueblo de Dios. Porque hay personas que dicen: no, nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Pero adoran ídolos, ¿sí? Le daban la espalda a Dios, amaban el cohecho, amaban la mentira, amaban el fraude, y no obedecían a Dios, sus palabras. Esos, dice el Señor, no son mi viña, son frutos silvestres, dice el Señor. Ahora sí, vayamos de regreso al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan 15, de regreso, vamos ahí. Y Jesús dijo una palabra que es de llamar la atención, mis hermanos. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo verdadera? ¿Por qué Jesús dijo verdadera, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque hay múltiples variedades de vides, ¿verdad? No todas son comestibles, ya lo vimos.
Hay algunas cuyo fruto es venenoso, porque la raíz es venenosa. ¿Sí? Y la raíz está plantada en terreno que no es la palabra de Dios. Entonces la raíz se alimenta de algo que no es la palabra de Dios. Y estoy alegorizando, ¿verdad? Estoy haciendo una alegoría. Y esta raíz es la que nutre el tronco de la vid, que es venenosa. Pero la savia que corre por ese tronco, mis hermanos, es savia venenosa. Y esa savia nutre las ramas, y esas ramas, al ser nutridas por esa savia que es venenosa, esas ramas producen fruto silvestre. ¿Estoy explicándome? ¿Sí entiende la alegoría, mi hermano? Es decir, que este tipo de vid silvestre produce las obras de la carne, no produce los frutos de Dios, produce fruto venenoso. ¿Hasta aquí estoy claro? Y esa es la exhortación una y otra vez, mis hermanos, una y otra vez. Que no hay libro, ¿verdad?, en la Biblia que nos hable, que nos exhorte, que nos prevenga, ¿verdad?, contra los falsos maestros. Siempre vamos a encontrar en la Biblia este tipo de enseñanza. El Señor siempre previniendo contra los falsos maestros que tienen una semilla corrupta, que tienen un mensaje que no es el mensaje de Dios. Y la gente dice, escucha, ¿verdad?, el mensaje. Y luego la gente dice, la que no se mete con el Señor, dice, ¡ay, qué buen fruto! Y se lo comen, ¿verdad? Y la consecuencia de haberse comido ese fruto, que no es la palabra de Dios, no nace de nuevo, van a la iglesia, pero no nacen de nuevo, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Y esos son los que Jesús dijo, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces Él les dirá, no los conozco, no sé quiénes son, porque nunca fueron ramas de la vid verdadera, sino fueron ramas de otras vides. ¿Sí? Y continúa añadiendo en el versículo 1 de este capítulo 15, ahí de Juan dice, y mi Padre es el labrador. Es decir, que el Padre es el agricultor, mis hermanos. El Padre en su soberanía ya tenía todo bajo control, bajo un dominio maravilloso, ¿sí o no? Entonces el Padre, como labrador, como el agricultor, cuida lo que sembró para que dé mucho fruto, y en este caso que dé muchas uvas, ¿sí o no? Así que el cuidado que Dios tiene por la verdadera vid, mis hermanos, que es Jesús, es eterno, es un cuidado eterno, es un cuidado permanente. Y esto habla de la eternidad de la vid, mis hermanos, que es Cristo, para que solamente por Cristo fluya la vida eterna, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo en Juan 10:8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero luego estableció Jesús mismo en Mateo 24:4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hoy en día hay muchos que andan caminando por ahí siendo engañados, mis hermanos. Amén. Y estos son como, de estas personas que engañan, son como lobos rapaces, mis hermanos, vestidos de ovejas. Y eso es lo que dijo Jesús. Así lo dijo Jesús. Mire, si Jesús dijo esto, nosotros tenemos que alertar al pueblo, ¿sí o no? Si Él lo dijo, nosotros también tenemos que alertarlo al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que alertar a la gente, mis hermanos. Muchos cristianoides, por decirles así, porque no puedo decirle hermanos, puedo decirle primos, les decimos primos, o cristianoides, ¿cómo quiere que le digamos? Muchos cristianoides creen que cuando uno dice este tipo de enseñanzas, este tipo de cosas, muchos piensan que estoy juzgando, que estoy predicando
que no estoy predicando lo positivo del evangelio, ¿verdad? Desde luego que el evangelio tiene su lado bueno, ¿sí o no? Pero también si hacemos una comparación con la luz, se requiere de dos polos, y aquí no me dejará engañar el ingeniero en electrónica, en electricidad. Se requieren dos polos para generar luz, ¿sí o no? Polo negativo y polo positivo. Si no hay polo positivo ni polo negativo, no se puede generar la luz, mis hermanos. Así de sencillo, ¿verdad? Para que la luz del evangelio se dé y la gente pueda ver, mis hermanos, no solo se debe de predicar lo positivo, sino también lo negativo. Y tienes que dar ambas cosas, lo positivo y lo negativo, para que la luz se encienda y entonces puedan ver. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? O se están durmiendo y les prendemos el aire si quieren, porque veo que está haciendo calor, ¿no? ¿Sí está haciendo calor o no? ¿Quieren aire? El fruto de la vid, mis hermanos, las uvas, es uno de los alimentos muy extraordinario, ¿eh? Es un alimento extraordinario. Es el más extraordinario, yo pudiera decir, que existe, fíjese. Y estoy hablando de la vid, de una planta natural, ¿sí? Los científicos han comprobado lo maravilloso de este fruto, mis hermanos, que produce la vid. Todos los beneficios que provee para la salud son realmente extraordinarios, mis hermanos. Y déjenle menciono solamente algunos. Es más, hasta existe aceite de uva. ¿Cuántos han visto el aceite de uva? ¿Sí lo han visto? Dicen que es saludable el aceite de uva. Dice, contiene, fíjense los beneficios, ¿verdad? De este fruto, de la vid, del fruto que produce la vid. Uno de los beneficios es que contiene antioxidantes, ¿sí? Contiene desintoxicantes, previene problemas de la artritis, problemas del riñón, beneficia al sistema circulatorio. Las uvas, fíjense, ayuda contra la hipertensión arterial, purifica la sangre, previene el cáncer de mama. Qué tremendo, ¿no? Previene el cáncer de próstata, de colon también, limpia los intestinos, las uvas. Qué tremendo, ¿no? Y podríamos decirle ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista enorme, hermanos, pero yo solamente le estoy mencionando algunos beneficios, ¿sí? Qué interesante entonces es, mis hermanos, que Jesús haya dicho, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Qué interesante, ¿no? Ahora, ese fruto son las uvas, ¿verdad? ¿Qué contiene dentro una uva? ¿Qué contiene una uva dentro? Semillas, así es. Y si tú la plantas, esa semilla, ¿qué va a salir? Otra vid, ¿verdad? Con las mismas características genéticas de una buena vid. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo natural, ¿verdad? Así que si tú comiste, mi hermano, mi hermana, de la palabra de Dios que te dio vida eterna, que naciste por la palabra de Dios, entonces tú estás en la vid y como consecuencia tú producirás fruto que va a beneficiar de manera espiritual, que pues nos sana de todo, ¿verdad? Nos sana de todo. Nos salvó del infierno, ¿sí o no? Nos salvó del infierno, de la condenación eterna, y nos libró de las tinieblas, y aún nos sigue librando de muchas cosas que todavía tenemos, si hacemos una comparación en lo espiritual. Así como la uva tiene esa función que es antioxidante, que previene el cáncer y todo eso, la palabra de Dios, que es el alimento de nosotros, nos saca de todas estas cosas, mis hermanos. Entonces, un discípulo de verdad es una rama que da fruto. Es decir, que los discípulos verdaderos deben de dar fruto. Y ese fruto contiene semillas que al ser plantadas surge otra vid, ¿sí? Es decir, tú te vas a reproducir, así como se reprodujo Pedro, así como lo hizo Juan, así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando predicaban el evangelio había genuinos arrepentidos,
Y así debemos también de ser nosotros, mis hermanos, de reproducirnos en otros, ¿sí? De plantar esa semilla. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos por favor a Juan 15:2. Juan 15:2. Dice ahí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo quitará. Todo aquel que no lleva fruto, el Señor lo va a quitar. En otras palabras, Jesús está diciendo, mis hermanos, que todo aquel que diga ser mi discípulo y no lleva fruto, en realidad no es mi discípulo. Eso es lo que está diciendo Jesús con estas palabras. Todo aquel que dice ser mi discípulo pero no lleva fruto, no es mi discípulo. ¿Sí? ¿Y qué hará con eso? Se hacen pasar por discípulos con ramas que están en la vid. ¿Qué va a hacer? Dice ahí que los va a quitar. Los quitará. ¿Quién los va a quitar entonces? El Padre, ¿verdad? El agricultor. Él es el que los va a quitar. Y sabe, muchos se creen árboles en el huerto de Dios, pero sus frutos no se manifiestan. ¿Sí? Y esta palabra quitar, que estamos viendo que el Padre lo quitará, esta palabra quitar, mis hermanos, viene de una palabra griega que significa echar fuera, significa tirar, significa destruir. Esta palabra, la palabra quitar significa todo esto. Y la Biblia dice, mis hermanos, que el Señor echará fuera, hablando de que echará al infierno, ¿verdad? A todos aquellos que rechazaron la salvación que Él le ofreció, que el Padre ofreció a través de Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Dice, y todo aquel que lleva fruto, continúa diciendo este versículo 2, dice, y todo aquel que lleva fruto, es decir, que si eres hijo de Dios, sin duda llevarás fruto. Si eres hijo de Dios, tú vas a llevar fruto. Y puede ser al 30, puede ser al 60 y al 100 por uno. Amén. Dice que, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué le va a hacer el Señor? Lo limpiará. ¿Para qué lo va a limpiar el Señor? Para que lleve más fruto. Qué tremendo, ¿no? Y esta frase en el griego, ¿verdad? Esta frase de para que lleve más fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta frase, mis hermanos, es una palabra griega que significa literalmente podar. Y limpiar también significa podar. Podar nos da una idea de lo que hace el Padre, mis hermanos, que es el agricultor con la viña, ¿sí? Porque el Padre la cuida su viña. Y si comienza a dar fruto, esta viña, ¿qué va a hacer el Padre? La va a podar, ¿verdad? La va a podar. Ahora imagine unas tijeras para podar. ¿Ha visto tijeras para podar cómo son? Imagine unas tijeras podadoras. Está dando fruto al 10%, ¿no? Y el Señor viene y te corta con las tijeras. Ya diste un ramito ahí de flores, de uvas, ¿verdad? Llega el Señor y la corta. Te va a podar, ¿verdad? Él viene con las tijeras de su Espíritu Santo y te poda ese fruto. Ahora, ¿qué significa podar? Podar, mis hermanos, es cortar. Es quitar las ramas que estorban y que produce que las ramas se engruesen más. Mire, cuando usted poda un árbol, por ejemplo, el árbol se engruesa más, sus ramas. ¿No se ha fijado en eso? Y cuando usted poda ese árbol y se engruesan sus ramas, entonces esas ramas que están más gruesas reciben más alimento, ¿verdad? Entonces cuando se poda se quitan esas ramitas que solamente se alimentan de la savia, pero que no dan fruto. Cuando llega el Padre y poda, ¿verdad? Entonces la rama más sólida, mis hermanos, se alimenta más, ¿sí o no? Y como consecuencia el agricultor sabe que al podar la vid dará mejor fruto. Amén. ¿A qué se refiere con esta frase, mis hermanos? A todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿A qué se refiere esta frase? Para que lleve más fruto. ¿A qué se refiere?
Mire, esta frase, mis hermanos, es una alegoría, una analogía de que el Señor está diciendo acerca de que nosotros como sus hijos tenemos muchas cosas todavía que nos estorban. ¿Sí o no? Todavía tenemos cosas que nos estorban. Hace rato decía Miguel, no, yo todavía hoy pequé. Y sí es cierto, todos pecamos, todos los días. O levante la mano el que no ha pecado, que ya no peca, levante su mano, para que al final me dé su ortógrafo. Todos pecamos todos los días, ¿verdad? Todavía tenemos cosas que nos estorban, ramas que no nos dejan crecer y dar más fruto. Todavía tenemos eso. Y por ejemplo, ¿verdad? Todavía tenemos el orgullo. Hablando del orgullo, todavía tenemos el orgullo. Estás dando fruto y de repente dices, no, es que a mí Dios me usa porque pues no soy tan malo, yo soy bueno, a mí Dios me usa. Entonces comienzas a atribuirte que tú produces la savia y no el Padre, no Jesús que es el tronco. Porque ¿quién produce la savia? ¿Quién produce? ¿Quién da la vida? Es Jesús, ¿verdad? Es el tronco que simboliza a Jesús. Nosotros como ramas no podemos atribuirnos nada. No, es que yo como rama ya di las uvas. Esas uvas que salieron en esta rama es gracias a que, no, es que yo soy bueno, no soy tan malo. ¿Será? Mire, todo lo que logramos en Cristo, mis hermanos, ¿para quién es la gloria? Todo lo que hacemos y logramos en Cristo, ¿para quién es la gloria? Para Él. Entonces, si tú estás orgulloso de que no sé qué, que mira mis uvitas ya me están saliendo, ¿sabes qué? Esas son ramas que te estorban, ¿sí? Y el Señor llegará, ¿y qué crees que va a hacer el Señor? Te va a podar. ¿Sí o no? Y esta, mis hermanos, es una analogía de que el Señor quitará lo que te estorba. Puede ser orgullo, puede ser egoísmo, puede ser avaricia, envidia, murmuración y todo tipo de pecados y hábitos que no nos dejan crecer. El Señor va a venir y nos va a podar todas esas cosas, si somos hijos, ¿sí? Y todas esas cosas nos las va a quitar porque esas cosas no nos dejan crecer, mis hermanos. Pero escuche, esa poda duele. Todo lo que se corta duele, ¿sí o no? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando, el miércoles nos estaban dando un testimonio de una hermana que fue sanada del cáncer, ¿verdad? Pero hay personas que no se logran y les tienen que cortar partes de su cuerpo, mis hermanos, y duele. ¿Y por qué les meten cuchillo, verdad? Para quitarles lo malo. Y cuando les ponen cuchillo, pues claro que pues, si les cortan, les va a doler, ¿sí o no? Mire, al verdadero Hijo de Dios le podan las ramas y produce fruto dulce, ¿sí? La pregunta es, ¿de qué se está alimentando? Porque de acuerdo a lo que se esté alimentando o de acuerdo a lo que te estés alimentando es el tipo de fruto que vas a producir. Y ya sea fruto bueno o sea fruto malo. Dependiendo de lo que tú te alimentes es el fruto que vas a reproducir. Amén. Juan 15:3 dice ahí: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí la frase estáis limpios, mis hermanos, significa que has sido limpiado de todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pero, ¿por qué fueron limpiados, mis hermanos? ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la palabra que se ha plantado en nosotros, ¿verdad? La palabra que Jesús habló a nosotros. Y aquí está otra vez el énfasis, mis hermanos, de predicar el evangelio, que son las palabras que producen vida. Por eso se nos ha enseñado, mire, no es coincidencia, es diosidencia, ¿verdad? El Señor nos sigue hablando y nos sigue exhortando a que vayamos y que prediquemos, que sembremos la semilla. Amén.
Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Y en este versículo, mis hermanos, hay una palabra que resalta y se menciona 3 veces. ¿Ya se dio cuenta cuál es esa palabra? Es la palabra permanecer. Permanecer. Y esta palabra, mis hermanos, en el idioma griego es la palabra que significa quedarse indefinidamente. Es decir, sin límite de tiempo. Eso significa esta palabra permanecer. Cuando Jesús dice: el que en mí no permanece será echado, el que en mí permanece lleva fruto. Cuando Jesús dice esta palabra, ¿verdad?, que estamos viendo, también significa durar, significa indefinidamente. Esta palabra también habla de eternidad, mis hermanos. Esta palabra permanecer habla de eternidad. Entonces esta palabra, mis hermanos, habla de una permanencia indefinida que no puede ser cortada con absolutamente nada. ¿Sí? Y a esto se refería también Pablo. Mire, antes de ver lo que Pablo decía, ya más le doy el ejemplo así rápido de por qué Jesús, esa palabra permanecer significa todo esto, que es indefinidamente. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos son dueños de casa? ¿Nadie? 1, 2. Ok, yo tengo casa, pero ya no permanezco en ella. Esta se quedó en México. Pero los que tienen casa, ya nadie los va a sacar de ahí. Van a permanecer indefinidamente hasta que te mueras y se la heredes a tus hijos, ¿verdad? Y tus hijos van a continuar viviendo en ella, puede ser. Y es indefinidamente, es lo que está hablando esa palabra permanecer, ¿verdad? Y a esto se refería Pablo, mis hermanos, cuando dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar de su amor, mis hermanos? Nada nos puede separar. ¿Tribulación, mis hermanos? ¿Angustia? ¿No? Nada de eso, ¿verdad? Ni tribulación ni angustia nos pueden separar, ¿verdad? Pero el discípulo verdadero, mis hermanos, de Jesús, permanece, persevera. Mire, uno que no es discípulo de verdad, viene la tribulación, viene la angustia, y lo primero que hacen es: no, yo mejor me voy, ¿verdad? Y se van, como lo que estudiamos la semana pasada de los tipos de oyentes, ¿verdad? ¿Por qué se van? Porque nunca nacieron de nuevo. Entonces, pase lo que pase, mis hermanos, vengan los vientos, vengan la tormenta, vengan los ríos que dan con toda la fuerza, con toda aquella casa, ¿qué va a pasar? Esa casa va a permanecer, porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye y no hace es como el que edifica en una casa sobre la arena, dice la palabra. Vinieron los vientos y se cayó. No tenía sustento, no tenía raíz, no tenía fundamento y no estaba en el tronco. Por eso, pues, le fue mal. Ahora, el que es nacido de Dios, mis hermanos, el que tuvo un genuino arrepentimiento, nunca, pero nunca se va a alejar de Cristo. Alguien que tuvo un genuino arrepentimiento jamás se va a alejar de Cristo. Y se lo voy a comprobar en la Biblia. Deje un apartado ahí en Juan y vayamos en Juan 15 y retrocedamos nada más unos 5 capítulos atrás, en el capítulo 10 de Juan, verso 27. Estamos hablando de la palabra permanecer, ¿sí? ¿Ya lo tiene Juan 10, 27? Dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor aquí? Amén. A ver, diga amén. Qué interesante, ¿no, mis hermanos? Que lo contrario a las ovejas es el lobo, ¿cierto, no? Qué interesante que así como Jesús se comparó con una vid,
A nosotros el Señor nos compara con ovejas. Qué interesante es esto, ¿no lo cree? ¿Y sabe por qué el Señor nos comparó con ovejas? No con abejas, con ovejas. Porque es el único animal, mis hermanos, que necesita, el único animal del reino, ¿verdad? En el reino natural, que necesita de un pastor. Las ovejas. Es el único animal que necesita un pastor. Porque los demás animales, pues llevan arrieros. Las vacas ahí la están arriando y órale vaca, échale, y la traen ahí, ¿no? Al caballo ahí lo traen también, ¿no? Pero la oveja es el único que necesita ser guiado por un pastor, el único animal. ¿Y quién es el pastor, mis hermanos? Es Cristo, ¿sí? Es Cristo. Porque si usted dice que yo soy su pastor, todo le faltará, mi hermano. Edson es mi pastor y todo me faltará. Pero Cristo, ahí con él, nada le va a faltar, mi hermano. Amén. Miren, los que son de Dios, mis hermanos, entonces oyen su voz. ¿Sí o no? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Los que son de Dios oyen su voz. Los que no son de Dios, aunque leen la Biblia, no la entienden, ¿sí? Ni la siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjese, el Señor, mis hermanos, conoce a sus ovejas porque tiene una comunión con Él. Una oveja que tiene una comunión con el Señor las conoce y le siguen las ovejas. Mire, ¿a quién debemos de seguir entonces? A Jesús. Es el único que debemos de seguir y a nadie más. Versículo 28 de Juan 10 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces esto significa, mis hermanos, que la salvación no se pierde. Él nos da vida eterna y no perecerán jamás, ¿sí? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que si alguien dice que perdió su salvación, ¿verdad? Porque dice, no, yo ya perdió la salvación. Es porque Satanás entonces pudo arrebatarle de la mano de Jesús a esa oveja. ¿Será posible eso? ¿Que Satanás pueda arrebatar de la mano del Padre esa oveja? Lo acabamos de leer, ¿qué dice? Que no, que nadie podrá arrebatarla de su mano. Eso es una imposibilidad, mis hermanos, ¿verdad? Vayamos a Isaías 35, por favor. Y estamos hablando de permanecer, le recuerdo, ¿sí? Isaías 35. Aquí Jesús, mis hermanos, está estableciendo que nadie los puede arrebatar de su mano. Y este es un pasaje, mis hermanos, profético a la vida eterna que el Señor Jesús vino a darnos una vez que somos ovejas del Señor. Nada nos arrebatará de su mano. Isaías 35, versículo 8. ¿Lo tiene ya? Isaías 35, 8. Dice ahí, y habrá allí calzada y camino. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. Y será llamado camino de santidad. Apartado del mundo, ¿verdad? Dice, debemos de apartarnos del mundo, debemos de alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque debemos de ir en ese camino, en el camino de la santidad. Dice, camino de santidad, no pasará inmundo por él. Si no nace de nuevo, no puede caminar esos caminos, mi hermano. Si una persona no nace de nuevo, no puede andar por ese camino de santidad, sino que Él mismo estará con ellos, es decir, que Dios, ¿verdad? El que anduviere en este camino, y sabe que yo aquí me incluyo también, dice, por torpe que sea, no se extraviará, es decir, no se perderá. Así que, si andamos en esos caminos de santidad, por más que nos extraviemos, no nos vamos por más que más bien nos apartemos del camino, no nos vamos a extraviar. Podemos ser engañados, mis hermanos, por falsos maestros, pero jamás nos podrán arrebatar la salvación que es segura. Amén. Vamos rápidamente entonces a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice,
Dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que o más bien para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, y esa es la palabra griega que estudiamos, morar, permanecer, mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Entonces permanecer, esta palabra morar es permanecer indefinidamente. Primera de Juan 4:15, rápidamente, ya estamos casi por concluir. Primera de Juan 4:15, dice ahí: ¿ya lo tiene? Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué va a ser Dios? Dios permanece en él y él, el que confesó, permanece en Dios. Indefinidamente va a estar allí, permaneciendo mutuamente. Y esta confesión, mis hermanos, que vemos aquí, es la de un genuino arrepentimiento. Amén. Regresemos a Juan 15 para terminar, mis hermanos. Juan 15, verso 5. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5. ¿Lo tiene? Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y como es una imposibilidad, mis hermanos, que una vez nacidos de nuevo, seamos separados de él, entonces vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es seguro, mis hermanos. Alguien que permanece en la vid va a dar fruto. ¿Sí? Verso 6 dice, el que en mí no permanece, ¿sí? Ya vimos algunos ejemplos y hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan de permanencia, pero el que en mí no permanece es porque nunca ha nacido de nuevo. Y su tiempo fue como el de la parábola, ¿verdad? Del sembrador que nunca dio fruto. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es decir, como una rama seca, ¿verdad? La cortan la rama, dice que la recogen y esa rama, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve esa rama que está cerca? Para hacer fuego, para hacer leña y para la carnita asada, ¿verdad? Entonces dice que la van a separar, dice, la echan en el fuego y arden. ¿Y qué es eso de que la echen en el fuego? Hace una alusión al infierno, mis hermanos. Versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y muchos van a decir, amén, amén, yo voy a pedir un carro, yo voy a pedir una casa. De eso no está hablando, mis hermanos. De eso no está hablando. ¿Qué significa esto? ¿Que tú puedes pedir todo lo que quieres? Claro que no. Habla de que si nosotros somos de la vid verdadera, si nosotros permanecemos en la vid verdadera, somos de Cristo, ¿sí o no? Nos alimentamos con la palabra de Dios y nuestras oraciones van a estar más enfocadas a la voluntad de Dios. Es decir, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él nos va a contestar las oraciones. Porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque vamos a estar más apegados a Él. ¿Sí? También ya hace rato lo decía, Señor, conforme a tu voluntad. Estábamos orando y decíamos, conforme a tu voluntad. ¿Sí? Y le doy un ejemplo bíblico para ilustrárselo. Santiago lo pone de esta manera, es un ejemplo bíblico, no lo busque.
Santiago dice en su carta, dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus deleites, ¿verdad? Por eso no reciben. Entonces el cristiano que está en la vid verdadera, que está ahí, que permanece en la vid verdadera y se alimenta de la palabra, ¿verdad? Conoce la palabra este cristiano. Entonces sus oraciones definitivamente están más a la par de la voluntad de Dios. ¿Sí? Espero estarme explicando, mis hermanos. La palabra de Dios produce un entendimiento y un conocimiento de Dios. Amén. Juan 15:8, por favor. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. En que lleven ¿qué? Que lleven poco fruto, en que lleven algún fruto. ¿Qué dice? En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos, discípulos verdaderos, discípulos que llevan mucho fruto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, que Dios siga haciendo su obra. Porque la palabra dice, mis hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y habla de la obra de salvación, mis hermanos. Ya fuimos salvos de la condenación del infierno, pero todavía estamos en este cuerpo. ¿Cuántos batallan todavía con su carne? Yo batallo todavía con mi carne. Todavía batallo con mi carácter. Todavía batallo con algunas cosas, ¿sí? Pero un día vendrá el Señor por nosotros. A eso se refiere, ¿verdad? Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, cuando Él venga. Ya para concluir, mis hermanos. Si usted es nacido de nuevo, si es hijo de Dios, usted va a perseverar. Podremos ser engañados en algún momento de nuestra vida. El pecado nos pudiera sacar durante un tiempo de los caminos del Señor. Pero como eres hijo de Dios y eres rama de Dios, Él te va a cuidar. Y el Espíritu Santo trabajará y hará volver, y te hará volver al redil. ¿Sí? Estamos seguros en Cristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Seguros estamos en Cristo. Entonces, a dar fruto, ¿verdad? Tenemos que dar fruto, mis hermanos. Y cuando venga la poda del Señor, es decir, cuando vengan las pruebas, no nos extrañemos, ¿ok? Démosle gracias a Dios, sabiendo que Él quiere que llevemos más fruto y que nuestro fruto permanezca. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Gracias porque tú eres la vid que alimenta nuestra vida. Tú eres el tronco, Señor. Tú eres todo lo que la vid simboliza. Tú escogiste esta planta para hacer una comparación de quién eres tú, Señor, la vid. Y el único propósito por el cual tú viniste, Señor, a este mundo es para darnos vida eterna. Y esta vida estaba en el Hijo. Y la vida es la luz de los hombres. Pero lamentablemente, Señor, muchos aman más las tinieblas que la luz. Pero hay otros que han recibido, se han arrepentido,
Y a esos Dios los ha llamado y les ha dado el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de todas las promesas que trae la salvación, que son la justificación, que son la santificación, la glorificación. Toda la obra completa de la salvación se terminará en nuestra vida cuando Cristo venga. Pero mientras, mis hermanos, los que somos hijos de Dios, debemos de permanecer, debemos de perseverar hasta el final. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos muy en alto y dile: Señor, aquí estoy, pódame. Yo soy esa rama, pódame, para que lleve más fruto, fruto que te glorifique. Porque tú conoces, Señor, a los que son tuyos, y los que son tuyos se apartan de iniquidad. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra no escasea, porque tu palabra fluye como la savia que alimenta las ramas. Tu palabra es fuente inagotable, Señor. En ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú siempre, Señor, tendrás una palabra para cada situación en nuestras vidas, para nuestra necesidad y para nuestra circunstancia, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Tuya sea la gloria, Señor, tuyo sea el poder y el imperio por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias a ti, Señor. Que Dios le bendiga, mi hermano. Despídanse unos a otros. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor por su palabra? Despídanse unos a otros y démosle gracias al Señor. Y los que nos ven por internet también les damos gracias. Gracias por estarnos escuchando. Les decimos que sigan conectados con nosotros, pero sobre todo conéctese con el Señor. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo si Dios lo permite. Amén.